Allinchamusas kachunku pichuchimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis no awalejlla kasani qankuna yachankichis ñaqa España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutii Maggie kunan aparimusaykichis kay takis runa Joan Sebastián nisqata imarayku pay wicharichimun mozo videota ñawpaqpiña nirqaykichis askha videos wicharichimun kay Joan Sebastián nisqa chayraykus wicharichimusani uchikitaman uchika kay videos ninta qankuna qhawarikunaykichispa uyarikunaykichispaq chantapis tarini biografian kay Zapi es wikipedia.org chayta ñawripusaykichis qankuna yachanaykichis hasta pichus kay Joan Sebastián nisqa kunan parlarisa castilla gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Joan Sebastián porque él ha vuelto a subir un nuevo vídeo y la verdad ha vuelto a subir muchos vídeos y de los cuales vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso del tiempo. También vamos a, mejor dicho, voy a leerles un poco de su biografía para recordar quién es él y así ya luego de leer nos vamos a ir a ver su vídeo. Y vamos a empezar. Dice, infancia e inicios. Joan Sebastián nació en la localidad de Juliantla, municipio de Tlaxo, Alarcón, al norte del estado de Guerrero de México. Su madre, doña Cecilia Figueroa, cuando tenía 8 años de edad, ingresó como estudiante interno a un establecimiento educativo en Guanajuato, donde se dio sus primeros pasos en el mundo de la música. De hecho, modifica las letras de las canciones y componía versos musicales. 3 años después regresó a Juliantla y a los 12 años volvió a ser internado, pero en esta ocasión en una institución educativa religiosa de Morelos, donde su cuidado estuvo a cargo del sacerdote David Salgado. En aquella época manifestó su deseo de convertirse en sacerdote. Sin embargo, su padre se negó a que su hijo dedicara su vida a la iglesia, ya que consideraba que tenía talento para la música. A la abuela de Sebastián le pareció una buena idea que su nieto iniciara una vida religiosa y estaba dispuesta a apoyarlo. A pesar de la negatividad de su padre, insistió en emprender una nueva vida sacerdotal. A los 14 años se inscribió como seminarista en el Seminario Conciliar de San José, en Cuernavaca, Morelos. En la época que estuvo de alumno de seminario, compuso una misa, pero finalmente tomó la decisión de que su vocación no era el sacerdocio. Bueno, también le decían, como aquí dice, José Miguel Manuel Figueroa, el rey del jaripeo, el poeta de Juliantla, el huracán del sur. Como ustedes saben, si quieren profundizar esta biografía, pues se van a wikipedia.org y ahí encuentran todo lo que es su biografía de Joan Sebastián. Yo les he leído la de su carrera porque ya anteriormente habíamos leído un poco más, entonces vamos a ir bajando según lo que vamos trayendo sus videos para que ustedes se enteren un poquito más de Joan Sebastián. Ahora vamos a ir al video. La canción que vamos a escuchar, porque es un video lyrics también este video, es Las Chinches de Chagas. Saben que chinches es un bicho que es que hace la enfermedad de mal de Chagas. No sé si es respecto a eso o no sé a qué se refiere, pero escuchándole ya vamos a ver qué es lo que nos interpreta y con eso qué es lo que sentimos según a eso yo voy a comentarles. Ustedes también pueden comentar lo que ustedes entiendan con respecto a la canción en la caja de comentarios. Ya está más ahorita sumaqta qillqamuy chaskita imatach qankuna kay ukhuykichimanta pachientekunkichis chayta ñawrita noqa qillqamullasqaykichistaq chaskita kunan qhawarina chay imagina kusikusun o waqasun qallarina.
Compañero corazón, quiero que hablemos de este problemita nuevo que tenemos. Hoy sin poderlo evitar, oí tus quejas y tú te puedes parar si te apendejas. Ay, 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 por lo que puedo observar. Qué buena la canción. Nunca había escuchado, no sé si ustedes también alguna vez han escuchado. Me parece que las canciones que no se publicaron están sacando todo en Video Lyric, el que esté encargado del canal de Joan Sebastián. Y es muy importante seguir disfrutando de estas canciones. Aquí está hablando pues de la enfermedad, como ustedes ven, y yo creo que a muchas personas en Sudamérica pues personas mayores, mejor dicho, que han tenido este problema, ¿no? Es evidente que no se puede evitar esto, solamente que cuidándose un poco más, y aparte que los bichos siempre están, no sé si es, no sé exactamente dónde están esos bichos, si es en la selva o en algún producto, no lo sé, ignoro eso, la verdad, ignoro. Si supiera ya les diría, pero vamos a seguir escuchando a ver qué es lo que nos sigue diciendo Joan Sebastián. Ankunallaqtamas suyarinkichis kay takiyta mana noqa uyarirqanichu ni hayk'aq imaraykuchus takimusqan kay sunquman takirimusqan imaynatachus chay chunqu niapis chay chincha imaynatachus hanirpan nisunman chayman hina sunqunchis unquykun chayman hinataq nin ay wañurpapullaña nispa mana yachanichu imaynapichus kay chincha rikhurimun ichapis yakupi ichapis hach'api mana yachanichu ichapis mikhunapi mana yachanichu qankuna yachankichis chayri qillqarimunkichisman yachanaypaq kunan qhawarinallapuña. Observar picó la chinche, pero te vas a aguantar, no llores pinche. Era una chinche del mal, chinche de Chagas. Y para sanar te explico cómo le hagas. Ay, ay, ay. Primerito corazón, ay corazón, aprieta el paso. Y no olvides que la vida es de triunfo y de fracaso. Qué bonito, mira, primerito corazón, ay corazón, aprieta el paso. Y no olvides que la vida es un triunfo, no un fracaso. Oh, qué bien, qué bien. Hay un mensajito ahí, ¿no? Ay, la vida es un triunfo para aquellos que, ¿cómo se puede decir? El primer triunfo que se puede tener en esta vida es el haber nacido, y el segundo triunfo es no fracasar. ¿Por qué? Porque si fracasamos es también dependiendo a lo que nosotros decidimos, ¿no? Cada decisión trae su consecuencia y su consecuencia tenemos que aceptarla, ya no podemos retroceder. Entonces, por eso hay que pensar muy bien lo que vamos a decidir en nuestras vidas para continuar viviendo, ¿no? Alguna llaqtamas suyarinkichis chay ñawripuykichis nimusqanta yachayta nimusanchaypi. Chayraykus noqa nikichis rikhurimusanchis kay kawsayman chay aylli kanman, sumaq aylli kanman. Chantapis imaynatachus kay wiñasqanchis tukuyma chaypis sumaq ayllillataq. Chayman hina imatachus ruwasqanchiswan, chayman hina imatachus t'ukusqanchiswan nuqanchis ruwanchis llank'ayta sumaq mana sumaq, chayman hinataq llank'asqanchismanta ruwakun ñan nisunman. Chay ñanmanta imachus sumaqchus manachus chay nuqanchis t'ukurinanchis chay kanman fracaso mana sumaq ayllichu kanman Chayraykus t'ukurina tiyan kay kawsaypi niraq imatapis ruwasaspa kunan uyarinallapuña. Compañero corazón, tranquilo adentro, que aquí afuera está el remedio, yo lo encuentro. Como dicen en Guerrero, aguanta cocho. No más que no tenga menos de 18. Ay, ay, ay. Y antes de escandalizar, ay corazón, cheque esta cuenta. 18 más 3, 21, yo le rasco a los 60. Hay viejos de 31, pero hay jóvenes de 80.
Eso es verdad, ¿no? Hay gente que es joven, pero parece que fuese viviendo una vida de viejos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están aburridos, enojones, que se quejan de todo. Y hay mayores que quieren vivir la vida, que quieren disfrutar de lo poco, de lo mucho que tienen, de dar amor sin hacerse problemas de sus achaques, pero quieren seguir viviendo. Y eso es, ¡guau! Yo quisiera ser como después y como los viejitos de los 80 que quieren seguir viviendo, pero con un cuerpo, ¿cómo se dice? Un cuerpo de viejo con una mente y alma de joven, ¿no? No un cuerpo de joven con alma, con una mente de 60 y un alma de 60 o 80 años. ¡Guau! No ganin ni está más hay nin. Ichapis no kawsaymunani imaynatachus kay kawsaypi jovenhina kawsari waynahina kawsariman imarayku wakinkuna jóvenes ninmi sipas runas sipas warmis kawsanku viejupis kanman hina nin. Ari chay cierto imarayku wakinkuna kay hina sumaq p'achakunku sumaq cuerpo ukhunku nima. Chantapis kay imanpich kay umanpi t'ukusqan kay songo ukhupi kasqa mana kusachu 80 kay hisk'un watayuq kanman hina kawsan chantapis wakinkuna awichis kay hisk'un watasniyoq paykuna k'usus kanku hawamanta pero ukhunkupi kanku sipas kay chunka pisqayuq chunka suqtayuq kankuman hina kawsarinku sumaqta tukuy imas ruraymunanku llank'ay munanku munakuy munanku tukuy imas ruraymunanku chayman hina chayta waqhina kawsananku tiyan jóvenes imaynachus joven sumaq nisunman kay wayna sumaq sipas ukhun hawan chayman hina kay umanpis kikillanta kanan tiyan pero kay kawsaypi imahinachu kasanku ancha chinkaypi karisanku kunan uyarinallapuña. Eso. Y perdóname que sea tan presumido. No olvides que soy de Dios un consentido. Lo dicen en Michoacán, tranquilo, vale. Con el tiempo y un ganchito si se sale. Verás que pronto te llega una ayudita. No más que sea soltera, aunque viejita. Ay, ay, ay. Ay, corazón mal amado, estás picado por la chinche. Y un corazón maltratado, normalito es que se hinche. Ay, corazón mal amado, estás picado por la chinche. Todo lo que dice tiene mucho sentido, eso me gusta. Hay canciones que te hacen pensar y en esta canción pues te lo está diciendo de pe a pa como es el corazoncito, ¿no? De cuando está malito, de cuando está sanito, porque nos sentimos. Todo lo está diciendo, solamente léanlo, escúchenlo y entiéndanlo. Mi manera de interpretar o de sentir la canción o de pensar de cómo, qué es lo que quiere decir, quizás es diferente a lo que ustedes piensen. Lo importante es escucharlo y analizarlo, eso es muy bonito. No ni ya está más que imainatach paitakimun sumah yachayniyoq uyarinaykichis tiyan qhawarinaykichis mana uyarimuna ñawriychis chayman hina chay yachay hap'ikuychis nuqapis ichapis pantasayman imaynatachus t'ukusqa qankuna wahinatata t'ukunkichisman chayta qillqarimuychis chaskipi hina nuqa ñawrinaypaq imarayku cosa pacha kanqa chayman hinataq nuqapis ari nini ari pantarpasqani kaypi nispa kunan uyarinallapuña. Peor estar levantado, corazón, no llores, pinche. Hey, zapateala, fumígala y olvídala. Bueno, ahí hemos terminado a ver la canción La Chinche de Chagas de Joan Sebastián. A mí me gustó mucho porque es un ritmo alegre, pero al mismo tiempo nos deja un buen mensaje. Así es que léanlo, escúchenlo como ustedes quieran porque está ahí.
para nosotros. John Sebastian sigue dejando canciones y seguimos escuchando sus canciones a pesar que no está aquí, está con papá Diosito, pero hay que seguir disfrutando de su buena voz, de sus buenas composiciones que ha tenido Joan Sebastian. Como siempre voy a dejar el canal oficial de John Sebastian para que ustedes vayan a escuchar sin interrupción mía esta canción. También a que se suscriban, comenten, dar like, compartan con todas sus redes sociales como yo hago con todos los vídeos que yo estoy haciendo para seguir apoyando a los artistas. Kay llaqtaman suyarikun chaychiqa k'achituta kay yachayta qumuwan kay Joan Sebastian chantapis nini saqasaq kay link canal niman qankunas rinaykichis suscribikamunaykichis dar like qillqarimunaykichis chaskita hina apachinaykichis tukuy redes sociales nikichis chayman hina yanapasun kay takisnunatapis ichapis mana kaypichu pero wawas niman yanapasun chayman hina astawan uyarikusun takiyninkuta hinallatataq ama qunqaykichis mañamuchis ima takiytachu uyarimunankichis qhawarikuymunankichis chayman hina apamunaypaq cosa pacha kay kamalla chantapis noqa tukuy mañashqayta noqa ruwani kay video compartis Facebook Instagrampi tiyallantaq TikTok tiyallantaq kay YouTube tiyallantaq chayta ruwanaykichis tiyanku noqa kay kamalla waq video kamallaqtamasis allin pachi